Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero todos estén muy, pero muy bien. Vamos a continuar con los cursos relacionados a computación. El tema de hoy principalmente es cuáles son las partes de una computadora. Para hablar de computadoras sabemos que existen diferentes tipos. Hay dos estándares únicamente de computadoras a nivel mundial, las que se denominan PC o Personal Computer o computadora personal. Sabemos que, por ejemplo, en este caso las computadoras personales trabajan con sistemas operativos SO de software libre. ¿Qué quiere decir esto? Que diferentes distribuciones por ejemplo, como Linux o Microsoft, prácticamente son las dos más conocidas en cuanto a marcas que mantienen un sistema operativo o distribuyen en todas las computadoras personales. Por ejemplo, Microsoft pues, es la más común. Bueno, en mi caso yo empecé a usar de Microsoft, pero un Windows anterior donde no existía, o no, los sistemas operativos donde no existían eh, ventanas, por eso el nombre de Windows actualmente. Pero los más comunes a nivel de Windows, pues el Windows anterior, hace muchos años, se manejaba el Windows 95. No sé si ustedes lo llegaron a conocer o lo han conocido o escuchado. Posteriormente llegó el Windows XP, después del 95, XP, el Windows XP. Es sistema operativo muy, muy bueno, por cierto, y duró muchos años en el mercado y muy efectivo, un ambiente agradable para trabajar en él. Luego nació el Windows Vista. Posteriormente vino el Windows 7, que también el Windows 7 se mantuvo un tiempo, pero luego nació Windows 8 y en la actualidad, en este pleno ya casi 2022, estamos usando el Windows 10, ¿no? El Windows 10 ya está, su sistema de seguridad es muy amplio. Entonces, dentro de las PC podemos encontrar computadoras de marca o también las llamadas clones. ¿Cuáles son las clones? Las clones son las armadas con componentes de diferentes marcas, o sea, tutti frutti, pues se hace una mezcla de marcas y armas una computadora clon, que esa en su actualidad pues mucha gente lo hace en ocasiones por reducción de costos. Pues si compras una de marca, por ejemplo, las de marca, esas obviamente son más caras, y ya si te pones a clonar una o haces una y tienes los conocimientos necesarios, pues haces tu computadora clonada y sí te sale un poco más económica. Por eso inicialmente las computadoras en sí en general fueron desarrolladas por IBM. IBM fue la compañía, la empresa que inicialmente desarrolló la primer computadora hace muchos años. Y eso es relacionado a todo, a las PC o a las personal computer o a las computadoras personales, llámese laptop o portátiles pues, o de escritorio. Entonces, ahora nos vamos al otro tipo o al otro estándar de computadoras que muchos igual han escuchado o han manejado, las Mac. Las Mac son de las Macintosh. Y estas computadoras pues obviamente son más caras. ¿Por qué? Pues estas computadoras son fabricadas por Apple. Sabemos que Apple es una empresa americana en la cual pues sí son muy buenas, y la marca de la manzanita, que todo el mundo la conoce de esta forma o de esa manera. Actualmente la mayoría de componentes son similares a la PC, o sea, una computadora común, que la que más se comercializa, ¿no? La que igual estamos usando en este momento, ustedes están utilizando. Pero nacieron con lo que vienen siendo las Macintosh o las Mac, como quieran llamarle, nacieron con una construcción o arquitectura informática muy distinta a las que originalmente fabricó IBM, pero funcionan con sistemas operativos de la misma marca en ocasiones. Por ejemplo, Apple tiene sus propios sistemas operativos. Obviamente los Windows mentados para las máquinas, las computadoras personales, no puedes instalarlos en una Apple, porque obviamente la Apple tiene su propia o maneja sus propios sistemas operativos de la misma marca para que sea mejor, ¿no? Ok, entonces es lo relevante en cuanto a computadoras. Hoy estamos mencionando los dos.
estándares de computadoras que existen a nivel mundial, porque pues esto es universal. ¿Ok? Ok, como les digo, las partes del sistema de una computadora son todos los elementos que se encuentran dentro del case, caja o gabinete, conocido coloquialmente como CPU, ya la parte completa integrada. Ahora, por ejemplo, la vez pasada hablamos de periféricos o dispositivos de entrada. Sabemos que los periféricos son los que se encargan de suministrar los datos a la computadora. Entre ellos se encuentra principalmente el teclado y el ratón, o el mouse, o el keyboard, como lo conozcan. Otros son el escáner, los micrófonos, las webcams, las memorias, los discos duros externos, etcétera. Existen infinidad de dispositivos o periféricos de entrada. Ahora los periféricos o dispositivos de salida sirven para mostrar los datos que procesan la computadora. Estos son principalmente el monitor y las impresoras, son los más comunes. Ahora vamos a entender qué es lo que realmente hay en el interior de una computadora. Este sería parte de un curso un poco más avanzadito y principalmente sabemos que por parte de fuera, ¿no? Vamos a llamarle así, o táctiles que se pueden tocar, pues son los monitores, las pantallas. En el caso del monitor o pantalla, es el dispositivo principal de salida de la computadora, es donde nosotros podemos visualizar todo lo que estamos trabajando o hemos hecho, generado en una computadora. Además nos muestra la interfaz gráfica del sistema operativo y de los distintos software que utilicemos. Existen de distintos tipos en cuestión de monitores o pantalla. Hay unos que anteriormente estaban los de rayos catódicos. Esos son los viejitos, son unas computadoras o monitores viejitos. Esos funcionaban con rayos catódicos, o sea, los viejos que ocupaban medio escritorio, estaban muy grandes. Y luego nacieron los monitores o las pantallas LCD, que eran realmente los Liquid Crystal System. Estos normalmente decían, oye, se regó la tinta de la pantalla. Estos ya no existen. Bueno, a lo mejor sí existen, pero ya en minoría, ya no hay muchos. Creo que están siendo obsoletos. De hecho, ya son obsoletos porque actualmente pues, está la familia LED, que son los más actuales, dentro de uno de los más actuales, la familia LED. Y luego están también los monitores táctiles, que eso pues prácticamente son muy pocos comerciales. ¿Por qué? Porque lamentablemente mucha gente no puede comprar un táctil porque los touch son más caros y aparte muy delicados en cuanto cuando se llegan a fallar o mantenimientos. O sea, son los que más sufren o se batalla en cuanto a la reparación de los touch, monitores touch o táctiles, que hacen pues la función prácticamente como la de un celular. Ya ves que los celulares, los smartphones pues manejan pantalla touch o táctiles, y también las pantallas funcionan de esa manera, que muchos lo han llegado a utilizar quizás, pero pueden ser identificados por lo tanto como periféricos de entrada y salida de datos, ¿sí? Entonces, como punto número 3, o 2, perdón, vamos a mencionar la placa base o tarjeta madre o motherboard. Esta placa es más grande del sistema, obviamente es la que controla todo lo relacionado, todo lo que esté conectado en una computadora. Sí, la tarjeta madre o la motherboard, como le conocemos, sabemos es ahí en donde se conectan todos los componentes en unas ranuras que son llamadas slots. Muchas placas traen integradas tarjetas de video, muchas traen también tarjeta de sonido, tarjeta de red, eso es muy importante, las tarjetas modem. Y de no ser así, se pueden comprar aparte y se conectan, se instalan de una manera fácil. Entonces, sabemos que en la motherboard hay una pequeña memoria llamada BIOS. En la memoria BIOS nosotros acomodamos todo lo relacionado al sistema, el arranque, el BIOS. Pero sabemos que en la placa base también tiene puertos como por ejemplo los LPT. Eso era un puerto paralelo. Es uno de los más anteriores, que todavía muchas placas lo traen integrados.
Esos son usados o se usaban para antiguas impresoras que ya pues, en las modernas ya no utilizan esa, o usan los puertos USB o USB. Este es otro tipo de puerto, el más preferido, por cierto, el de los USB ahorita son preferidos por todos los nuevos periféricos. Ya casi todos los periféricos se conectan a través de una USB, también para el ratón, el mouse, perdón, el teclado, mouse, ratón, como queramos llamarle. Antes se conectaban por los puertos PS2, pero ahora pues ya se conectan con entradas USB. En la placa también se inserta el procesador, vienen las memorias RAM, los discos duros pues, o sólidos en estos casos, ya que son los más mentados o nuevos de tendencia que están utilizando y son mucho mejores que los hard disks, que los anteriores, que los discos duros. Entonces sabemos que en la placa madre trae pequeñas ranuras para conectar todo tipo de, en este caso de las memorias RAM, ¿no? Y como les mencionaba, la placa madre también trae una memoria llamada BIOS. ¿Qué significa BIOS? BIOS significa Basic Input Diagonal Output System. Eso significa BIOS. Y sin ella el sistema no podría funcionar, ya que guarda la configuración interna de la propia motherboard, de la propia tarjeta madre. Esta reconoce los discos duros, sabe qué hay instalado en cada slot, guarda la hora y la fecha para que la computadora no se desactualice. Para eso en la placa madre existe una pequeña pila o batería que mantiene la BIOS con corriente suficiente para guardar la información. Entonces, si el reloj de tu computadora se atrasa, es probable que necesites cambiar la batería, o en ocasiones al prenderla de la BIOS no pasa, se queda en negro y salen letras, comentarios ahí de que te metas a F1, perdón, a F1, F2 o a F12. Te está dando como un aviso de que tu pila o la pila del BIOS o la batería ya necesita cambiarse. Bueno, esos son unos tips que les menciono cuando ven que sus computadoras no arranca. O sea, normalmente prendes la computadora, o sea, entra la corriente, la prendes, lo primero que arranca es la BIOS. Entonces, dependiendo de la versión que tengas, entra la BIOS y debe entrar, después de la BIOS inmediatamente debe entrar Windows, ¿no? Entonces, pero cuando ya la prendes y batallas para entrar, o sea, te quedas en esa zona donde en negra que te digo, te dice presione tecla 1, F1, F2 o F12 para configurar y todo. Y si le hace F1 arranca y entra Windows y carga tu computadora. Pero ese problema es porque la pila de la BIOS está ya dañada. Entonces, luego voy a enseñar un video, vamos a grabar un video en donde vamos a mostrar las partes. En este caso, muchos a lo mejor ya conocen que es la batería o la pila de la BIOS. Y esta normalmente les digo, cuando ya te está fallando, les marca ese error y hay que ingresar pulsando, pero a lo mejor, como les digo, F12 o F2, delete, las teclas F12, F2, delete, borrar o suprimir, dependiendo qué tipo de teclado manejen. Entonces, y la placa, sobre todo la placa madre. Pero de esa manera accesan a la BIOS. A la BIOS también ahí son los ajustes. Es un sistema, pues es la BIOS, ¿no? Realmente es un sistema de entrada y básico de entrada y salida. Entonces, ahí entran y configuran todo. Le aparecen, por ejemplo, la actualizan fecha. Y eso se hace siempre, por ejemplo, si tu pila ya se dañó, la quitas de la tarjeta madre, le pones una nueva y es necesariamente al momento de prender te va a pedir que te metas a configurar. Normalmente lo que se desconfigura es la fecha y la hora, pero por ese errorcito ya no entras y no procedes, ya no pues no te permite entrar a Windows. Entonces cada vez que cambien una pila de la BIOS, una batería de la BIOS, únicamente pues tienen que meterse, normalmente es con F2 o F12, dependiendo lo que les marque ahí la tarjeta madre, es F2, F12, delete, borrar o suprimir, y ya accesan a la BIOS
y modifican únicamente la fecha. Y hay que leer ahí, por dentro menciona, obviamente normalmente aparece en inglés, ¿no? Si deseas salvar los cambios, obviamente que sí, como modifican hora y fecha, se salen y ya tienen que salvar esos cambios para que luego prenden su computadora y va a arrancar ya al 100%. En ese caso, pues es como información relevante en cuanto a los tipos de partes o cuáles son las partes de una computadora, los que ahorita estamos mencionando. El tema es muy extenso. Este video aquí lo vamos a dejar hasta lo que viene siendo la BIOS. Prácticamente estamos hablando del punto aún, el número 2. Nos faltan mucho. Ahí le dejo este video. Espero les sea de utilidad. Que Diosito me lo bendiga. Hasta el próximo video.